Estimados pacientes, bienvenidos a esta conferencia audiovisual sobre la fibromialgia. Hablando de fibromialgia, se nos presentan inmediatamente dos problemas. El primero referido a la exactitud del diagnóstico y el segundo a la posible terapia. Sin un diagnóstico preciso para los pacientes, existe el riesgo que la patología sea declarada de naturaleza psíquica. Actualmente se está intentando eliminar la definición de fibromialgia para sustituir con alodinia y considerar la patología entre los trastornos somatoformes. Por dicho motivo es importante definir una caracterización sistemática que permita explicar la difusión del síndrome del dolor. La alteración somatoforme, que se caracteriza por la ausencia de una caracterización sistemática, se define por exclusión. Sin embargo, apenas se encuentra una caracterización sistemática, la suposición de que se trate de una alteración somatoforme es irremediablemente rechazada. Dicha sistemática deriva de la antigua medicina del Extremo Oriente. De este modo, la suposición de una alteración somatoforme es rechazada. Observando el llamado meridiano del colon, es posible reconocer en la parte segmentada las áreas posiblemente afectadas por el surgimiento y la difusión de los dolores. Del llamado meridiano del colon, los dolores pueden extenderse a la región occipital por medio del meridiano de la vesícula biliar. Como se puede ver, los dolores en el área de los hombros, antebrazos y pulgares son, por el contrario, establemente dominados regularmente por el meridiano de los pulmones. En el de la vesícula biliar se distinguen ahora el casco del dolor, luego, por ejemplo, también el área dolorida del llamado hipocondrio, es decir, de la región inmediatamente por debajo de las costillas. De aquí deriva también el término hipocondríaco. El próximo meridiano, el meridiano del pericardio, permite observar la posible difusión de los dolores que pueden imitar un ataque cardíaco. En el caso del meridiano de los riñones, se aprecia el surgimiento de dolores en el maléolo medial, que se propagan a la pierna y hasta llegar a la ingle. A propósito del meridiano de la vejiga, quisiera indicar dos áreas de particular importancia, la del llamado dolor de espalda sacro-coccígeo y la del llamado dolor cervical, que se extiende hasta el omóplato. Ahora, con la ayuda de estos meridianos, podemos definir los cuadrantes. El síndrome de fibromialgia se define en el estadio 1 cuando afecta solamente un cuadrante. Si los cuadrantes afectados son dos, se habla del síndrome de fibromialgia de estadio 2. Los dos cuadrantes pueden, sin embargo, encontrarse en el mismo lado del cuerpo. Se puede entonces hablar de un caso particular, es decir, de hemialgia. Otro caso particular se refiere a la disposición de los cuadrantes afectados a lo largo de la diagonal. Por ello se habla de síndrome de fibromialgia diagonal de estado 2. La patología, que a partir de aquí se expande, alcanza 3 cuadrantes, para alcanzar luego la condición final con la cual los 4 cuadrantes son afectados. Se habla entonces de síndrome de fibromialgia de estadio 4, originalmente conocida como síndrome fibromiálgica generalizada o fibromiálgica generalizada. Actualmente es posible definir 4 áreas que deben considerarse como zonas de control. Cada una de estas 4 áreas puede someterse a intervención. Por ejemplo, es posible realizar una operación en el maléolo medial o en el antebrazo, respectivamente, a la derecha y a la izquierda. En el intento de comprender la concadenación causal de la enfermedad, es necesario volver atrás en el tiempo. El agotamiento por esfuerzo físico representa el fundamento del estrés somático.
El agotamiento psíquico representa el fundamento del estrés psíquico. En ambos casos, el resultado final coincide con la producción de hormonas del estrés, como por ejemplo la adrenalina, cortisol y otros. Las hormonas determinan el estado de alarma de los nervios periféricos. Si el estado de alarma no cesa, los nervios periféricos desatan una reacción protectiva, creando alrededor de sí una envoltura de protección de cristales de calcio. Las siguientes imágenes de microscopio muestran las envolturas de protección alrededor de los nervios periféricos. Los leucocitos son atraídos por los cristales de calcio que actúan como cuerpos extraños. La actividad fagocitaria de los leucocitos comienza la cascada inflamatoria local. Esta inflamación local no puede ser determinada en un análisis de sangre y menos ilustrada sobre una pantalla. Pero pese a lo dicho, esta inflamación existe y causa durante el proceso de curación una cicatriz. Siguen los informes histopatológicos de las muestras de tejido tomadas a 101 pacientes. La primera imagen muestra la inflamación. La segunda imagen muestra la inflamación y la hialinosis del tejido del tendón. La tercera imagen muestra la hialinosis en el tejido del tendón asociada con edema e hinchazón del tejido. Otra tinción ha sido elegida para esta imagen. Se trata de una solución de Van Gießen, en presencia de la cual el colágeno se colorea de rojo. El colágeno constituye la base de la fibrosis. Por el contrario, aquí se trata de una tinción hematoxolina eosina que muestra la fibrosis y la hialinosis. Esta es la hialinosis del tejido del tendón con fibrosis, nuevamente según Van Gießen. En esta hermosa imagen se puede ver cómo la fibrosis, es decir, el colágeno, aquí de color rojo, penetra en el tejido muscular marrón. Por el contrario, aquí se puede observar una fibrosis y una hialinosis, mientras que al mismo tiempo el tejido adiposo, reconocible en las pequeñas vacuolas arriba a la izquierda, se expone a una fibrosis cicatrizal. Esta imagen muestra la lipomatosis, es decir, la acumulación de grasa en el tejido muscular con formación de vacuolas. Aquí, por el contrario, la hialinosis del tejido del tendón con necrosis celulares múltiples. Considero que esta es la imagen más importante. Muestra un pequeño nervio periférico rodeado por el colágeno y comprimido por el tejido cicatrizal. Los informes histopatológicos tienen el valor legal de un peritaje. He aquí un ejemplo. Como se puede ver, la opinión pericial lleva la firma de los respectivos patólogos. 101 peritajes de este tipo han sido sometidos a análisis sinóptico. El procedimiento ha llevado a las siguientes indicaciones, cuya pluralidad explica por qué la suma de los informes enumerados es superior a la suma de los 101 peritajes. Estos son los informes importantes marcados cromáticamente amarillo, rosa y verde. La elaboración óptica de la información indica por qué el nombre fibromialgia ha sido elegido con razón. Se ve nuevamente la subdivisión de los tres colores mencionados. Los conocimientos básicos de neurología, neurocirugía y cirugía de la mano indican que las cicatrices son las responsables de los síndromes de compresión nerviosa, las llamadas entrapment neuropathies. Se recuerda,
Las muestras de tejido deben recogerse en la zona de compresión. Mucho se ha escrito en relación con la compresión de los nervios periféricos y el surgimiento del dolor, como por ejemplo en este libro de la señora Sommer. La página 39 indica las observaciones que sostienen cómo los nervios pueden ser comprimidos por estructuras blandas. En las páginas siguientes se lee que la comunicación del dolor al cerebro puede surgir sin que se produzca un estímulo periférico correspondiente solo sobre la base de la compresión nerviosa. Los nervios finos en los puntos de acupuntura, es necesario imaginarlos de las dimensiones de los nervios de las raíces dentales, a causa de la compresión mecánica, quedan sujetos a neuropraxia o a axonotmesis. Los daños neurológicos de este tipo son reversibles. El tiempo necesario para su curación es variable. Está comprendido entre 3 y 40 meses. Esto es posible leerlo en cualquier libro de texto de neurocirugía. Los pacientes operados por mí en general necesitan como máximo 12 meses. Sin embargo, algunos deben esperar entre 18 y 24 meses para la completa curación de los nervios. Los nervios dañados en los puntos de acupuntura provocan exactamente los síntomas y las señales patológicas, por lo que en condiciones normales son sometidos a la mencionada terapia. Ejemplo. La compresión de cicatriz es un punto de acupuntura empleado normalmente para el tratamiento de la hemicrania. Generará la aparición de una hemicrania. Y lo defino efecto inverso. Este efecto inverso es conocido en homeopatía. Se habla incluso de las llamadas ventanas de dosificación. La homeopatía contempla también el empeoramiento inicial, es decir, el empeoramiento de los síntomas de la patología si el paciente recibe el fármaco adecuado en las dosis correctas. Un empeoramiento inicial de este tipo se produce también después de la acupuntura y también posterior a una operación en uno de los cuadrantes, de modo especial en presencia de un síndrome de dolor de hace tiempo. Este conocimiento de base que he ilustrado abre la vía al tratamiento de los orígenes del síndrome de fibromialgia, definido de forma errónea como alteración somatoforme. De este modo, se puede determinar el cuadrante de origen del síndrome doloroso y el cuadrante más afectado. El dolor del cuadrante ya es aceptado incluso por la medicina tradicional. Los cuadrantes se ilustran también en la obra de Zenz Jorna. Aquí se distinguen claramente las imágenes respectivas de un cuadrante superior izquierdo y de la mitad derecha del cuerpo afectado por la patología. El dolor del cuadrante es además utilizado incluso en el examen de la llamada Complex Regional Pain Syndromes, CRPS. El conocimiento de este tema permite la comprensión del dolor del cuadrante y de la hemialgia que surgen en presencia de CRPS. El síndrome doloroso regional complejo no es otra cosa que una fibromialgia postraumática que se desarrolla a partir del lado afectado por el daño, por ejemplo, después de un accidente de trabajo. La hemialgia es interpretada por la medicina tradicional como dolor talámico, el dolor diagonal como vulvar o de la protuberancia anular. La imagen que ya he mostrado con referencia al dolor central aparece en los libros de texto de terapia de dolor aquí como dolor talámico.
También la imagen que ya he mostrado con referencia al dolor diagonal aparece en los libros de texto de terapia del dolor, esta vez como dolor vulvar o de la protuberancia anular. La interpretación de la enfermedad como patología del sistema nervioso central lleva a una calle sin salida. No se sabe cómo se produce, no se conoce ninguna terapia y el pronóstico no es bueno. Mi estrategia, por el contrario, prevé la elaboración progresiva y central de los impulsos de la periferia provenientes de los nervios afectados y el recuerdo central de los mencionados dolores. El autorretrato de Frida Kahlo muestra el resultado final de la elaboración integral de estímulos de este género, de dichos estímulos patológicos que vienen de la periferia. Este conocimiento permite el desarrollo de una estrategia única de intervención. Después de determinar que los dolores de un paciente tienen su origen en el cuadrante superior derecho, que se trata de un sujeto dextrorso que realiza una correspondiente actividad física, eventualmente incluso de un estrés correspondiente psíquico, es posible y necesario intervenir en el cuadrante superior derecho. Posteriormente, el efecto terapéutico de la operación dentro de un periodo de 3 a 6 meses se difundirá en el cuadrante operado y a continuación, dentro de 6 a 9 meses, en los cuadrantes cercanos, hasta alcanzar el cuadrante opuesto después de un máximo de 12 meses. Todas las intervenciones necesarias se efectúan con anestesia local regional. La intervención del antebrazo es realizada con anestesia del plexo braquial. La imagen muestra la anestesia del plexo de una paciente en posición recostada. Esta imagen, en la cual la mascarilla ha sido aplicada, muestra la línea del meridiano del colon y el tipo de incisión marcado con azul, previsto para la intervención. Esta imagen muestra el tipo de incisión en el codo derecho de un paciente de sexo masculino. En esta imagen se puede observar el tipo de incisión en el codo izquierdo de una paciente. Como se puede ver, la ejecución de la operación requiere de instrumental de microcirugía y de un par de gafas de aumento. En esta imagen se aprecia el punto número 7 del meridiano del colon. El aumento de la fotografía muestra las dimensiones reducidas del nervio, indicado con la punta cerrada de la pinza. Esta imagen muestra una cicatriz en banda, extraída nítidamente con el bisturí. Al mismo tiempo es necesario recordar que un nervio se encuentra directamente detrás. Es necesario prestar atención. La imagen muestra la sutura intracutánea al finalizar la operación en el cuadrante superior izquierdo. En el cuadrante inferior, la elección cae sobre otro tipo de incisión. Con ello es necesario considerar que el meridiano de los riñones presenta una forma particular, además de 2 puntos dispuestos paralelamente a la altura del 7. Está presente la indicación del punto MP6, es decir, el punto de intersección de 3 diferentes meridianos. El tipo de incisión debe elegirse de modo tal que no se corten los nervios de los puntos de acupuntura y al mismo tiempo no cortar el meridiano en su dirección de avance. Trazando esto, se obtiene preventivamente el recorrido del meridiano e incidiendo con cuidado el área de la operación. En esta operación, la cute es cosida por medio de suturas simples, diferentes de cuando se produce en la operación del cuadrante superior, que se concluye con una sutura intracutánea continua. La incisión no genera áreas de molestia.
La presencia de áreas de molestia causadas por cicatrices se produce únicamente en el caso que otro operador, carente de los conocimientos necesarios, corte los puntos de acupuntura en dos. Yo conozco la posición y tengo la capacidad de evitar lesiones a los nervios y el surgimiento de un área de molestia. Quisiera dar una indicación al respecto. La eficacia de mi inyección de anestésico local en las áreas de afección cicatrizal demuestra la exactitud de la reflexión. Los nervios lesionados y los relativos neuromas son desactivados por un periodo determinado. A 2 años de la operación, las cicatrices presentan en general este aspecto. Si el paciente ha respetado nuestras prescripciones y ha seguido una cura escrupulosa de la cicatriz. Lamentablemente, algunos encargados del tratamiento postoperatorio no quieren o no son capaces de quitar los puntos estérilmente y curar las heridas sin contaminarlas. Por este motivo, insistimos para que los pacientes se presenten al control de la herida el día siguiente de la operación. Ninguno de mis pacientes ha presentado nunca en el control una herida con signos de infección. De este modo he probado que en mi sala operatoria no se producen infecciones. Una paciente ha enviado sus bosquejos del dolor antes y después de 1 año de la operación. La paciente ya sabía, por el trazo de la segunda figura, que necesitaba una segunda operación. Desde septiembre de 2003 a septiembre de 2005, hemos recogido científicamente los datos de todos los pacientes y analizado estadísticamente los informes. Serán ahora presentados los resultados de la intervención en el cuadrante más dolorido. Aprovecho la ocasión para subrayar que la presente conferencia y todas las declaraciones hechas se corresponden con los máximos estándares científicos y universitarios. Todos los datos se han tomado en una oficina neutral. Cualquiera que me atribuya una falta de cientificismo carece de los conocimientos necesarios o actúa empujado con motivos innobles. Por ejemplo, en la televisión alemana, ciertos grupos de self-aid y ciertas asociaciones han sido acusados de corrupción debido a los patrocinadores. Quisiera subrayar que el éxito de mis operaciones no puede ser explicado con el llamado efecto placebo, ya que los estudios histológicos e histoquímicos relativos a los nervios periféricos rechazan esa maligna insinuación. Desde septiembre de 2003 hasta hoy, todos los pacientes sometidos a una intervención para el dolor del cuadrante han sido sistemáticamente mantenidos bajo observación. Los datos esenciales, edad, sexo, mano dominante, la información anamnésica del paciente, por ejemplo, los años o los meses anteriores a la operación, diagnóstico externo de fibromialgia, diagnóstico de la acupuntura y las indicaciones relativas a los síntomas, dolores y molestias en el cuadrante superior o inferior, han sido recogidos con la ayuda de un cuestionario. Este sistema permite el control de los resultados de cada operación a 3, 6 y 12 meses de distancia, así como después de 3 años. Además, es posible evaluar el resultado de la intervención en relación con los subgrupos afectados, por ejemplo, dolores o síndrome del colon irritable. Un análisis de los datos de los pacientes operados desde 2003 hasta hoy se encuentra actualmente disponible. Los mencionados cuestionarios de registro para la evaluación estadística están en conformidad con los estándares universitarios y científicos. Para mayor claridad, ilustro los resultados intermedios del periodo 2003 a 2004. El estudio continúa hasta 2008. 457 pacientes han sido operados en estos 2 años, de los cuales son 407 mujeres y 50 hombres.
Entre los 457 pacientes tratados en los primeros 2 años, 428 habían agotado la gama de oferta terapéutica. Como media, los pacientes antes de la operación habían sufrido fibromialgia durante 12 años. La subdivisión por clases de edad se indica en las siguientes 2 imágenes. El estado actual de la evaluación estadística del segundo estudio se remonta a octubre de 2006 y es el siguiente. Después de 3 meses de una operación, el 14% de los pacientes no presentaba ninguna molestia. El porcentaje sube al 28% a los 6 meses de la operación y al 50% después de 1 año, alcanzando el 52% a 3 años de distancia. Además, son posibles afirmaciones sobre la base de interpretaciones especiales, como se indica en los siguientes ejemplos. No dejéis que médicos no informados o decididos a no informar sobre mi método afecten vuestra seguridad. La fibromialgia, la alodinia y las alteraciones pseudosomatoformicas son causadas por patologías orgánicas que pueden ser tratadas solo quirúrgicamente. Mi descubrimiento se impondrá a escala mundial. Gracias por la atención.